Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Lucas 1:28. Estas son las palabras del ángel Gabriel que le dirigió a María, que no es simplemente un saludo, es algo mucho más grande, algo misterioso, que revela un misterio de fe que necesita ser reflexionado, necesita ser meditado, estudiado. Por eso en este episodio vamos a adentrarnos en aquello que quiso decir el arcángel San Gabriel a la Virgen María el día de la Anunciación, el dogma de la Inmaculada Concepción. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este tercer episodio del programa de Mariología, de los podcasts de los hermanos misioneros de la Misión Gran Río. Como decíamos, en el día de hoy vamos a reflexionar acerca del tercer dogma de la Virgen María, que es el dogma de la Inmaculada Concepción. Vamos a ver qué significa este dogma, vamos a tratar de profundizarlo, comprenderlo, que se fundamenta justamente en este saludo del arcángel San Gabriel que le hizo a nuestra Madre el día de la Anunciación. El arcángel le dice llena de gracia, que en latín se traduce como tota pulcra. También tota pulcra significa toda hermosa, llena de gracia. La gracia lo que hace es embellecer a la criatura. Y por otro lado, el pecado hace lo contrario. El pecado afea a la criatura, afea al hombre. Y si nosotros estamos un poco atentos, vieron hay las personas que están inmersas en el pecado, las personas que llevan odio en su corazón, que odian a Dios, que odian a sus hermanos, se les puede ver el rostro feo. Tienen como una malicia que se le da, a pesar de que sean estéticamente hermosos, a pesar de que tengan, no sé, tantos maquillajes encima, uno puede ver la fealdad del alma, la fealdad que el pecado genera en la criatura. Cuando el arcángel le dice esto a la Virgen María, significa que en ella no hay nada feo, no hay nada que vaya en contra de la gracia de Dios. Y por lo tanto, al decirle llena de gracia, también le está diciendo carente de cualquier cosa que afea a la naturaleza humana, cualquier cosa que opaque la gracia de Dios. En otras palabras, lo que el arcángel le dice es que, como es llena de gracia, no tiene pecado, está vacía de pecado. Dios eligió a María libremente desde toda la eternidad, como sabemos, para ser madre de su Hijo. Y para cumplir esta misión, que es una misión altísima, la misión más grande que una criatura puede tener, la preparó. Dios preparó a la Virgen María y por eso ella fue concebida inmaculada, sin mancha. Era conveniente, como dicen algunos santos, que la madre del Redentor estuviera totalmente libre del pecado, especialmente del pecado original. Vamos a comenzar entonces en este primer segmento a lo que es la definición del dogma. El 8 de diciembre del año 1854, el Papa Pío IX, en la bula Ineffabilis Deus, definió solemnemente este dogma. Vamos a escuchar las palabras textuales de esta bula para que un poco nos acerquemos a lo que exactamente dijo el Papa cuando proclamó este dogma. Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. De este párrafo vamos a rescatar dos frasecitas para poder comprender un poquito mejor esta proclamación. La primera frase es cuando dice el primer instante de su concepción. Esto se refiere al momento exacto en el que su alma fue creada y cuando Dios la infundió en su cuerpo. En ese preciso instante, María estaba preservada ya de toda mancha de pecado, desde el instante de la creación de su alma. Y la segunda frase es preservada inmune de toda mancha de pecado original. Esto significa que el pecado original nunca estuvo en su alma. Fue excluido, no fue quitado como nos pasa a nosotros en el bautismo. Y todo esto fue por singular gracia y privilegio, en virtud de los méritos de su Hijo Jesucristo. Es decir, esto no fue por méritos de ella, no es porque ella era buena que Dios la preservó de toda mancha de pecado, no, sino por los méritos de su Hijo. Todo lo que María es, lo es gracias a Jesucristo.
Si ella es madre de Dios es gracias justamente a Jesucristo. Si ella es inmaculada es gracias a Jesucristo. Si ella fue virgen antes, durante, después del parto es gracias a Jesucristo. Todos los dogmas marianos nos llevan, en definitiva, a Jesús y explican el misterio de Jesucristo. 4 años después de la proclamación de este dogma, en el año 1858, ocurrió un evento importante a nivel mundial que justamente confirmó que el cielo estaba de acuerdo con este dogma que proclamó Pío IX. En el año 1858, en un pueblito allá de Francia, en un pueblo pequeño, había una niña que llegó a la parroquia de su pueblito y decía que se le había aparecido una señora celestial, que ella no sabía explicar quién era. El sacerdote, dudando un poco, le dijo: si se te aparece otra vez, pregúntale a esa señora quién es. Pregúntale por su nombre, para ver si realmente decía la verdad esta niña o si estaba viendo ilusiones. Entonces la niña, unos días después, llega nuevamente donde el sacerdote y le dijo: padre, otra vez se me apareció esta señora. Y el sacerdote: ¿le preguntaste lo que te dije? Y la niña: sí. Ella me dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Estamos hablando de Santa Bernardita, y ese pueblo pequeño es justamente el pueblo de Lourdes, donde hoy se hacen multitudinarias procesiones. Bernardita en ese momento no sabía qué significaba Inmaculada Concepción, porque hacía 4 años se había proclamado el dogma, pero estamos hablando de un pueblito pequeño, una gente sencilla. Santa Bernardita era una niña, no podía entender qué significaban esas palabras. Entonces el sacerdote no tuvo dudas de que realmente se le había aparecido la Madre de Dios. Vamos a pasar ahora al segundo segmento de nuestro episodio, que lleva como título Redimida de modo sublime. Vamos a comprender un poquito qué significa este modo sublime de redención que recibió nuestra Madre. Surge la duda de que si María fue concebida sin mancha original, entonces ¿Cristo la salvó o no la salvó? ¿La salvación de Cristo a toda la humanidad le afecta a ella o no? Bueno, esto fue un gran debate que hubo en la Edad Media entre aquellos que defendían la Inmaculada Concepción y otros que decían que María también necesitó ser liberada del pecado en el que estaba inmersa. Entonces que sí tenía pecado, que sí tenía la mancha original. El Papa Juan Pablo II dice: es crucial entender que María sí necesitó la redención de Cristo, como todos nosotros, pero ella fue redimida de una manera única y anticipada. Fue preservada del pecado original, en lugar de ser limpiada de él después. Puede que esto no se entienda, pero vamos a explicarlo de a poquito. En la Edad Media, en este combate que decíamos que hubo, existió un gran teólogo llamado Duns Scoto, que él formuló el argumento decisivo que luego se utilizó para la proclamación del dogma, que es lo que él llamó la redención preservativa. Benedicto XVI dice que la redención preservativa es la obra maestra de la redención de Cristo. Vamos a aprender esta nueva palabra, redención preservativa. ¿Qué significa? María ciertamente fue salvada del pecado por la salvación de Cristo. Jesús murió también por ella, pero la salvó de un modo distinto, de un modo nuevo, de un modo único, distinto a cómo nos salvó a nosotros. Para que se entienda, vamos a utilizar una imagen, un ejemplo que escribe muy sabiamente Santa Teresita del Niño Jesús. Ella en un momento se le cruzó por la cabeza querer haber pecado más, ser más pecadora, para que Cristo la salve más, porque ella se dio cuenta de que aquellos pecadores Dios los salvaba, Jesús moría por ellos. Y como dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ella entendía muy bien que la gracia de Dios es justamente el amor de Dios. Aquel que peca más, Dios lo ama más. Pero se dio cuenta que Jesús, aunque ella no fuera una gran pecadora, igual la salvaba, igual la amaba. Y la salvaba de esta manera. Santa Teresita ponía el ejemplo de un niño que es atacado por un perro. Este animal lo muerde, lo tira al suelo, lo zamarrea, pero luego viene el papá y con un palo aleja al perro. Luego abraza al niño y le va curando las heridas. Esa es la salvación que Cristo hace con todos nosotros. Con Santa Teresita y más espectacularmente con María, no pasó así, sino de esta siguiente manera. Ella dice así: antes de que el perro se acerque al niño, el padre ya le tiró un palo para que el perro se aleje y que el niño no sufra este ataque. Así fue como Dios salvó a la Virgen María. María nunca sufrió el ataque del enemigo. Ella nunca sufrió el pecado, porque Dios la salvó, la preservó antes de que pudiera ser alcanzada por el pecado. Por eso se llama redención preservativa, porque la preserva a María. Este ejemplo que Santa Teresita lo pone sobre ella misma, que estamos aplicando ahora a la Virgen María,
No quiere decir que Santa Teresita también era inmaculada desde la concepción, no. Y acá quiero que los padres de familia presten atención, porque aquellos niños que viven en el seno de una familia cristiana, que aprenden en la casa los valores y las virtudes que la Iglesia nos enseña, esos niños participan también de modo análogo a esta salvación preservativa de Cristo, porque Dios los salva por medio de la formación de la familia cristiana de pecados grandes, de heridas grandes que pueden recibir. Los salvan de las manos del enemigo, porque el niño ya va creciendo sin conocer el pecado, sin conocer lo feo. Recordemos que el árbol que comieron Adán y Eva se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, cuando Adán y Eva comieron de ese árbol, comenzaron a conocer el mal. Conocer el mal significa sentirse afectados por el pecado, sentir el dolor, sentir el sufrimiento de aquel ataque del enemigo. Por eso es tan importante educar en el seno de la familia cristiana a los hijos según la Iglesia nos enseña. Ya estamos llegando al final de este tercer episodio y antes de terminar quisiera leer un poco las intervenciones de algunos papas acerca de este dogma. Pablo VI dice: la Inmaculada Concepción nos muestra la belleza del plan original de Dios para la humanidad, libre de pecado. María es el reflejo de esa santidad a la que todos estamos llamados. Ella es espejo de justicia y modelo de la perfección humana que la Iglesia contempla. Y Juan Pablo II nos dice que su inmunidad al pecado la hace especialmente cercana a Dios, pero también a nosotros, ayudándonos como madre y hermana. Nos muestra que la victoria sobre el pecado es posible por la gracia de Cristo y nos anima a buscar la santidad en nuestra vida. Pidámosle entonces a nuestra Madre que interceda por nosotros, que nos preserve del pecado, también que nos ayude a poder criar bien a nuestros niños, a nuestros hijos, para a ellos preservarlos de una vida de pecado, para que puedan participar de manera análoga de esta salvación preservativa que Cristo quiso tener con su Madre.